ya. Tranquilo, profesor. Hola muchachos, estamos hoy aquí en Lengua Española 2 de la Escuela de Idiomas Modernos. Hoy es 16 de diciembre y el profesor llegó tarde. Eh, bueno, habla Daniela Rincón, cuento y la novela. La diferencia es clara, dices. Bueno, profesor, la verdad es muy sencillo, es clara la diferencia. Sí, sí, porque, bueno, la novela se enfatiza más es en la personalidad de los personajes y el cuento todo lo contrario, es más en las acciones por el hecho de que es breve, Ujú, breve a comparación de la extensión de la novela. Entonces siento que ambos son géneros, géneros literarios realmente asombrosos, porque en el cuento tienes una capacidad de resumir una historia brevemente, pero que te deja una enseñanza que te deja pensando todo el día, pero también con la novela tú viajas en en diferentes aspectos, porque puedes pasar de una época a otra, los sí. personajes pueden pasar de buenos a malos, pueden pasar muchas cosas por el hecho de que tienen esa extensión, esa oportunidad de, esa complejidad de hacer algo súper elaborado, pero ambas tienen su magia. De verdad que soy más fan de las novelas, pero tengo que leerme unos cuentos a ver qué tal, a Ujú. ver qué tal. Por lo menos el cuento que leímos hace poco, profesor, ¿se Sí. acuerda el ¿Cuál? que eran dos hermanos? Ese era un cuento, que eran dos hermanos que cometieron un pecado. Sí, Ajá. sí, era un cuento. Ese era un cuento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, yo vi ese cuento y me quedé loca, o sea, por eso es ver cómo de un cuento que uno piensa que es sencillo, alguien, si se esmera y sobre todo saca su creatividad al 100%, hace unas bellezas. Claro que sí. Me gusta mucho eso de que cada uno tiene su propia magia. Sí, es cierto, el cuento tiene un encanto, tiene unas características, pero es que característica es una palabra como demasiado teórica, demasiado científica. Tiene la palabra encanto me gusta. Tiene un encanto, una magia, tiene un atractivo, ¿no? Tiene una sustancia ahí que lo llama a uno que puede parecerse a la de una novela, pero no es la misma. Y la diferencia no es tanto la extensión. La extensión es un detalle matemático, donde el número de páginas, el número de palabras. La novela tiene el, el atractivo de la extensión, de que uno se va enterando del crecimiento del personaje. O bueno, también puede ser del retroceso, ¿no? Del avance, de cómo va recorriendo su vida o cómo va recorriendo ese periodo del cual habla la novela. Y el cuento tiene el atractivo de que es un instante o es un día, una hora o una semana, un tiempo eh, que es corto, ¿no? Sea el tiempo que sea, siempre es un tiempo breve y es delicioso también saborear ese tiempo breve, que en el cuento, por más breve que sea el cuento, es como que le pusiéramos la lupa a ese instante. Me recordaste a esa definición que dio, no me acuerdo qué poeta, que no recuerdo si yo les he dicho eso, ¿no? Un, que un cuento se puede relacionar, uno puede imaginar un cuento como eh, el, el paseo de una mañana. Uno sale de su casa y va a comprar periódico, va a comprar pan, o simplemente sale a caminar porque quiere hacer ejercicio, por lo que sea, y entonces se demora poco en realidad. Uno simplemente quiere estirar las piernas o quiere salir a la calle un ratico y regresar. Y ese es el cuento. Y la novela es como un viaje en tren. Uno no solo sabe cómo comienza el viaje desde antes de llegar a la estación de tren. Es más, desde antes de salir de casa, uno sabe qué está pasando. Y uno sabe también la razón por la que tiene que hacer ese viaje, que
que se generó horas antes, días antes, meses antes, ¿no? Aunque no está contando, uno sabe cuál es la razón del viaje que hubo tiempo atrás, que no aparece en el texto. O puede ser que se aparezca, pero que nos lo cuentan, no es que uno lo vive. Eh, y uno es que se levanta en la mañana, se cepilla, se baña, se peina, uno desayuna, agarra su maleta, que también uno ha disfrutado o ha presenciado, vamos a decir mejor, la elaboración de la maleta. Uno coge su maleta y mete la llave en la cerradura de la puerta, abre, cierra, se va. Y el camino para llegar a la estación y el tiempo que pasa en la estación, la gente que uno ve caminar por la estación, el niño que pegó el grito por allá, la mujer que estaba por aquí con el vestido gris, los dos muchachos que estaban por aquel rincón besándose, ¿no? No sé, la niña que traía el vestido rojo como en la película de Schindler. Y llega el tren y uno se mete y elige el, el asiento y después mirar por la ventana y va pasando algo que, curiosamente, mágicamente, poéticamente, no va pasando. El que va pasando es uno, pero desde la perspectiva de uno, el paisaje va pasando delante de uno. Qué cosa tan curiosa y tan hermosa. Uno siente que el paisaje va pasando, pero en realidad quien va pasando es uno. Pero uno lo cuenta como que el paisaje pasa. Eh, Esa es una novela. Todos estos detallitos contados en una sucesión que le arman a uno una historia. Y bueno, y después llega un final y uno dice, ah, mira, pero que en este final fulano ya no es el mismo que salió de su casa para hacer ese viaje. En el cuento también podría suceder eso, pero eso no es lo importante. En el cuento hay un, un instante, una foto. Cortázar dice que el cuento es una foto y que la novela es una película. Y por tanto, me estoy acordando ahora de la definición de Cortázar. Y por tanto, si esto fuera, si el cuento fue, perdón, si la literatura fuera boxeo, nadie puede comprender porque un hombre como Cortázar le gustaba el boxeo. Eh, si la literatura fuera boxeo, el cuento gana por nocaut, es rapidísimo, y la novela gana por decisión. Es decir, que llega hasta el último round, que a veces son 12 15 y tienen que salir los jueces a decir, bueno, ganó fulano. Eso es lo que se llama en boxeo victoria por decisión. eh, el cuento gana por nocaut. Le da a uno un golpe y lo tumba. Y listo, se acabó el cuento. El encanto de la novela es el recorrido. El encanto de la novela es presenciar el crecimiento del personaje, el sufrimiento incluso, pero también la felicidad, etcétera. Y yo quería decir dos o tres frases y miren lo que me salió. Perdón, y Profesor, quiero oírlas a permiso. ustedes. ¿Cómo dice? Mientras ustedes hablaban, también, Ajá, dime. mientras ustedes hablaban, relacioné las definiciones de cuento y novela con una analogía un poco graciosa, es decir, como una frutería, ¿verdad? Entonces, pongamos el ejemplo de que el cuento es como el precio de la fruta, ¿verdad? Es el Sí, instante, o sea, la fotografía, lo, sí, lo rápido, ¿verdad? Y la novela es como la evolución de la fruta, o sea, no ajá, solamente dentro de la frutería, sino desde que se desarrolla, desde que se forma, bien sea desde la en un árbol, semilla. exacto, desde la semilla hasta el final, hasta que llega a la casa de los dueños y bueno, de quien la compra, por supuesto, y Sí. bueno, es consumida y concluye, ya no existe, entonces lo relaciono de esa manera. Pues fíjate, sí, yo entiendo la imagen, me parece hermosa. Y creo que es acertada. Pero fíjate que dices y la consumen y ya no existe. Sí, sigue existiendo, solo que empieza a otra vez a volver a hacer otras cosas. Antes de convertirse en fruta, hizo falta que vinieran a ella, a la semilla, diferentes elementos que fueron formándose alrededor de la semilla y se convirtió en fruta. ¿No? Qué bien, ese crecimiento. Y después cuando entra en el organismo de alguien que se la come, empieza el proceso al contrario, ¿no? Al revés. Sigue existiendo, pero ahora alimentando a diferentes órganos, ¿no? Y de esa manera Tienes vuelve a la razón. naturaleza y vuelve a empezar.
Y esto de volver a Ujú. empezar me hace pensar en la intertextualidad y en la reescritura. Una vez que un cuento sale al aire, al público, cualquiera que lo lea, eh, va a estar influido por lo que dice ese cuento, o una novela, o cualquier historia, o cualquier manifestación literaria, o cualquier manifestación artística. Es, comillas, consumido por un lector, un espectador, o una persona cualquiera, y esa persona podría ser, por ejemplo, un escritor que luego escribe algo donde está presente esa sustancia de ese cuento que leyó alguna vez, de esa novela que leyó alguna vez, de ese cuadro que observó alguna vez en un museo, o de esa música que oyó alguna vez. Esa música no se apaga porque se haya acabado la pieza y que el violinista se haya detenido. No, sigue existiendo, repartida en todos aquellos que la escucharon, todos aquellos que leyeron, todos aquellos que vieron la película, etcétera, y eso sigue produciendo fruto. Oye, no había visto esa imagen de América, qué hermosura. Eh, Es el decir, el arte es tan bello que produce eso, que se reproduce, se fructifica en los demás. Dime, es como usted dice, es como una huella, una influencia. sí, Otro ejemplo, las personas nacemos, hacemos nuestra vida, toda la cuestión, entonces luego la persona fallece, ¿verdad? Pero sí, la persona no deja de existir en la mente o en el corazón o en la vida de sus seres queridos. O sea, la ajá, persona siempre va a estar allí. Es inevitable, o sea, es una huella, por ejemplo, gracias a mi abuelo existe mi papá y bueno, gracias a mi abuela existe mi mamá, pues todos sus progenitores y luego estoy yo. sí. Nunca se acaba, o sea, siempre va a estar allí de alguna u otra manera. Muy bien, sí, yo veo eso y me parece fantástico. Sí. Me recuerdas a la película La Sociedad de los Poetas Muertos, donde hay una escena en que el profesor Kipling, el protagonista, les pregunta a los muchachos, agachado ahí entre dos filas de pupitre, y ellos ahí alrededor de él como si estuvieran hablando en secreto, que sí, estaban hablando en voz baja, a pesar de que era un salón de la universidad. Eh, y habían leído un poema, ¿no? Que hablaba de lo que uno recibe de las generaciones anteriores, que se parece a lo que tú acabas de decir. Y entonces el profesor mira a uno de ellos y le dice, ¿cuál línea vas a escribir tú? De las líneas que vienen ahora, ¿no? Del aporte que vamos a dar nosotros, la generación presente. ¿Qué línea vas a escribir tú? Bueno, en inglés dirían línea, en español diríamos verso. En este poema que es la vida, ¿cuál es el verso que vas a escribir tú? Bueno, era gente tan maravillosamente gente, tan maravillosamente humana, que escribe varias líneas. Y más, escribe varios poemas. Hola, Milady, qué bueno que pudiste entrar. Sí, profe, ya estaba que me arrancaba los pelos, estaba demasiado estresada. Los extrañé Eh, bastante. Anoche en la madrugada me hicieron compañía porque estaba escuchando la reunión de la semana pasada, no la sí, había podido escuchar, y yo estaba hablando con ustedes, aunque ya fue una reunión grabada, y bueno, me parecía lindo como algo podía quedar plasmado, algo que fue hace una semana. Y aún así, muchas cosas que ustedes compartían, yo en el momento estaba pensando, tipo, que en el momento me estaban sucediendo. Por lo sí. menos, usted estaba buscando algo y en el momento no lo encontraba. Y yo justamente ayer me había pasado eso. Entonces, estaba reflexionando como, o sea, cuando nosotros hacemos nuestros trabajos, que estamos escribiendo, cuando yo estoy copiando mis clases en el cuaderno, digamos que estoy invirtiendo un tiempo que está como plasmando una parte de mí en un tiempo. Creo que Ujú, lo enredé mucho, ujú, pero la forma en que yo escribí la clase que estaba escribiendo ayer, de alguna manera demuestra cómo era yo en ese momento que estaba escribiendo, si estaba feliz, si estaba cansada, si escribí por escribir o si fui como más dedicada en tomar las notas. Entonces, cuando los escuchaba a ustedes, veía, claro,
esa grabación es una pequeña parte de cómo es cada uno de ustedes, o fue cada uno de ustedes hace una semana. Sí, Y no es que sí. uno cambia todo lo, pero quedó como eso allí plasmado. Y bueno, con respecto a la película, a quien no la ha visto, se la recomiendo enormemente. Hace poco La, la so- vi con mi mamá por enésima vez, porque a ella le encanta esa película. La Sociedad de los Y Poetas bueno, Muertos. sí, Sí, esa es tremenda película. Yo la vi en el cine cuando estaba en cartelera y la vi como 10 veces. Personalmente yo tendré que verla. Nunca la he Sí, visto en mi vida. es les puedo fantástica. compartir el enlace donde yo la vi con mi mamá, la página. Ya te estás tardando mucho en compartirlo. Sí, y me gustó también la reflexión que hiciste, Milady, y también la de Mary, porque me recordó también a la frase que vimos en la clase de Mímesis, si no mal me acuerdo, de eso, que dijo San Agustín, sobre la propia esencia del tiempo, que el tiempo no mide en realidad lo que está ocurriendo en el presente, en el pasado o lo que ocurrirá en el futuro. Lo que en realidad mide es esas huellas psíquicas en que quedan, bien sea, por ejemplo, por ejemplo, el pelito que vimos en el vestido de una señora en el metro, el sabor de un asado negro en un almuerzo de domingo, por ejemplo. Son esas cosas que tocan el corazón, las que realmente quedan para nosotros mismos. Puede ser que algunas veces no queden dentro de los anaqueles de la historia, pero lo que importa realmente es nuestra propia historia. Eso es lo importante. El cómo le damos pinceladas a nuestro tiempo, cómo le damos pinceladas a nuestra obra de arte, por así Ujú. decirlo. Ah, bello, bello. Eso que acabas de decir me contenta mucho que haya quedado grabado porque eh, es una bella idea. Y también retomando un poco sobre el tema de los cuentos del cuento y la novela, yo ya en el foro había dicho que obviamente les tenía respeto y cariño, pero pienso que también los cuentos tienen casi el mismo impacto que pueden tener las novelas. Hay algunos ejemplos que he encontrado, pero principalmente en el tercer acto de la historia, ya cerca del desenlace. ¡Pum! Te cae encima una revelación o un suceso eh, que te puede dejar a uno perplejo, desconcertado o dejarte con un mar de emociones que aún tratas de separar y almacenar en botellas. Ah, Ese caso especialmente ya lo había visto con El hijo del vampiro de Julio Cortázar cuando lo tuve que ujú. leer para el segundo parcial. Ya de seguro estarán pensando que es una cosa con los vampiros. No, no la tengo, no se preocupen. Pero también un ejemplo que recuerdo más de cuando era joven es de un cuento navideño que me gustaría leérselo, ya que estamos ya cerca de las fechas y lo leí de pequeña con una adaptación de Alfaguara Infantil, pero encontré la versión original del cuento, y que se titula De cómo Panchito Mandefúa cenó con el niño Jesús, de José Rafael Pocaterra. De verdad, es un cuento relativamente breve. Leí la versión original anoche y de verdad es un cuento que si ustedes no lo leyeron de pequeño, este es el momento ideal para leerlo. Yo lo leí de joven y aún así, aún con la adaptación que hizo Alfaguara Infantil, el impacto del desenlace se mantiene.
Claro, porque uno de chiquito no entendería muy bien de, ya va, como que Panchito Mandefúa estaba en la calle en un momento para en el otro, ya estaba con el niño Jesús comiendo hallacas y pan de jamón. Entonces, no sé qué tal les parece si cuando se termine la reunión y volvamos otra vez, les lea el cuento. A mí me parecería fantástico. Es más, pensé que lo ibas a leer ahora. Ah, bueno, podría También. empezarlo, pero la idea es que quede todo el cuento grabado en una sola sesión. Ah, sí, ¿tú crees que puede tardar? Sí, ya a esto le faltan unos minutos, muy pocos. De acuerdo, ok. Eh, sí, entonces lo leemos, puede ser en la siguiente o al final, como tú dices, que a lo mejor yo tengo alguna cosa para leerles también. Ah, ¿aló? Esto Sí, como que se profesor, cortó. estamos escuchando. Igual yo también pensé lo mismo. Pensaba que alguien Me me estaba quería contar pensando, algo. me Sí, dio risa falta. porque ayer que estoy escuchando la reunión y veo que al inicio colocaron una canción que me dio mucha risa la canción. Y La de los horóscopos. luego, La de los sí, horóscopos. Ok. Ajá. sí. Y luego, creo que la reunión antepasada, que tampoco había podido estar, pero eso no la he escuchado completa, mostraban un fragmento de una película de Doña Bárbara. Entonces, Ya. recordé como cuando uno iba al colegio y justamente el día que uno no iba, ese día alguien cumplía años, repartían cotillones y yo ¿cómo es posible que pasó todo esto cuando yo no estaba? Pues sí, Pero siempre reservamos lo mejor para cuando tú no vienes. sí, Ay, qué malo soy. no, pero no se preocupe, no se preocupe. Igual lo disfruté. Pero Algo bueno, sí, en similar esta me reunión ocurrió. ponen una canción o algo maravilloso. Algo Eh, similar también me pasó de eso a los cumpleaños, pero desde el punto de vista de mis compañeros, porque habían algunos o que no me hacían caso o porque, bueno, en el cierto nivel de falta de filtro que tienen los niños de primaria, algunas veces se meten con otras personas, bien sea el gordito de la clase, el más inteligente, no hay discriminación de quién puede ser la víctima de la siguiente broma. Y ajá. resulta y acontece que un día para mi cumpleaños, mi papá se me acerca y dice que, mira, Andrea, tal, ¿dónde te gustaría celebrar tu cumpleaños? Y entonces le digo que en el cine. Y me dijo, ah, excelente. Entonces vas a hacer lo siguiente, vas a redactar invitaciones, yo voy a ir revisando todo y, bueno, pues fue mi mamá quien me ayudó a redactar las invitaciones. Se lo das a tus mejores amigos. Y cuando tú termines de salir de clases el día de mañana, yo te llevo con tus amigos al cine. Yo recuerdo que en ese cumpleaños fuimos a ver, fue Mini Espías 4 en el Cines Unidos del Líder. Y ay, Ujú. Dios santo, cuando vieron que el carro estaba adornado de globos, que había mensajes de feliz cumpleaños, y el resto del salón me rogaba que, Andrea, por favor, invítame, invítame. Nada más me imagino que la sorpresa que se hubieran llevado los que faltaron ese día. Ajá, claro. Eso parece un cuento, por cierto. Bueno, es un cuento. Tú acabas de contar un cuento. Bueno, Pero, sí. pero quiero decir que parece un cuento que uno pudiera encontrar en un libro, ¿no? En un libro de cuentos. Ah, miren, esto creo que está a punto de terminar estos 40 minutos. Falta menos de un minuto. Eh, así que voy a cortar y regresamos con el mismo vínculo. Falta como 10 segundos.